En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, mis hermanos. Muy buenos días. Estamos en el miércoles 31 de enero. De repente se me olvida la fecha, pero no le hace. Miércoles 31 de enero. Disculpen los pequeños detalles. La tecnología es rústica, pero es con muy buena voluntad. Y esta chispita nos está ayudando a conocer la instrucción religiosa según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y repito lo mismo cada día porque quiero que se nos graben los 4 puntos fundamentales. La primera parte del Catecismo, lo que debemos creer. Segundo, lo que debemos celebrar. Tercera parte, lo que debemos vivir. Y cuarta parte, lo que debemos orar. Y hoy, y precisamente estamos en la primera parte, nos falta bastante tarea para seguir reflexionando, y estamos en la primera parte, lo que debemos creer, y vamos a hablar ahora sobre las consecuencias del pecado original. Ayer hablamos del pecado, ahora vamos a hablar de las consecuencias de ese pecado original. El pecado de Adán tuvo gravísimas consecuencias, no solo para él y para Eva, sino para todo el género humano. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, como dice la carta a los Romanos 5:19. Efectivamente, por medio de la generación natural, se propagó el pecado con sus consecuencias a toda la humanidad mediante el vínculo moral que une a todos los hombres entre sí. Lo que llamamos el pecado original es la privación de la santidad y de la justicia original. Es decir, allí con ese pecado original se perdió prácticamente todo, menos el amor de Dios que prevalece sobre todo. Y entonces el pecado tornó infelices a Adán y Eva, perdieron la gracia de Dios, buscaron la felicidad fuera de Dios y encontraron la infelicidad al perder la gracia y la amistad con el Padre. Con el pecado se apagó la luminosidad de su alma. Las tinieblas de la culpa ofuscaron su inteligencia y debilitaron su voluntad, tornaron infecundo su amor. Vivimos en pecado, en oscuridad. Vivimos en gracia, vivimos en la luz de Dios. La vida tiene sentido con Dios y sin Dios lo pierde. Entonces el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. El pecado original es un pecado parejo para todos. Y en la privación de la santidad y de la justicia originales, para la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Entonces, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, aunque está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Después del pecado, el hombre conoció la rudeza de la fatiga, el dolor físico y moral, la rebelión de los sentidos, la desesperación y la muerte. Todo eso consecuencia del pecado original. Pero, el bautismo nos hace nacer a la vida de la gracia de Cristo, liberándonos del pecado original, devolviendo al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre, y esto se convierte en un constante combate espiritual. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes y luchando para no caer en tentación. Vigilen y oren, como dijo Cristo, para no caer en tentación. Un combate duro. En la misma convivencia humana, el pecado hará estragos, porque viene la soberbia, la autosuficiencia y las pasiones del hombre lo convertirán en esclavo. El odio se propagó entre los hermanos, y una marea de injusticia continúa trastornando la humanidad, causa del pecado. No lo abandonaste al poder de la muerte. Adán se alejó de Dios, pero Dios no abandonó a Adán. Qué cosa tan bonita, que Dios nunca nos abandonó, ni nos abandonará. Luego lo que viene enseguida va a ser más hermoso todavía, porque va abriendo camino hacia Cristo. Bueno, vamos recordando esto en pocas palabras. Pecado es una palabra, un acto o un deseo
contrarios a la ley eterna del amor. Es la expresión de abuso de nuestra libertad humana que nos separa de Dios. El pecado original es el primer pecado que cometió Adán, quien desobedeciendo a Dios perdió para sí su descendencia la santidad que había recibido de Dios Padre. La naturaleza humana quedó debilitada, inclinada al pecado, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Esta chispita nos va guiando y conociendo más y más estas cosas tan esenciales del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre.